Hola, seguro que más de una vez se han encontrado con el término cuenta corriente. Lo curioso es que lo escuchamos en dos sitios que parecen no tener nada que ver, en nuestro banco y en las noticias económicas hablando de todo un país. ¿Son lo mismo? Pues no. Y hoy vamos a aclarar este lío de una vez por todas. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Por un lado, es la herramienta que usamos cada día para pagar, para cobrar la nómina, vamos, para manejar nuestro dinero. Y por otro, es un indicador macroeconómico gigantesco que mide la salud financiera de toda una nación. ¿Cómo puede ser que una misma expresión sirva para algo tan personal y a la vez tan inmenso? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí las tenemos, frente a frente, para que se vea claro. A la izquierda, la cuenta corriente de toda la vida, la del banco. Un sitio donde entra el sueldo, desde donde pagamos las facturas, es nuestro centro de operaciones del día a día. A la derecha, la cuenta corriente de un país. Esto es otra historia. Es como el gran libro de contabilidad de todas las transacciones de un país con el resto del mundo. El punto clave es este. Se llaman igual, sí, pero juegan en ligas completamente distintas. Muy bien, pues aparcamos por un momento la cuenta del banco. A partir de ahora, cuando digamos cuenta corriente, nos vamos a referir única y exclusivamente a la de un país, que es una pieza clave de algo más grande llamado la balanza de pagos. Vamos a desmontarla pieza por pieza a ver qué nos dice realmente sobre la economía. Empezamos por lo más fácil de entender, lo más tangible. La balanza de bienes y servicios es, básicamente, el marcador del comercio. Aquí se anota el valor de todo lo que se vende al extranjero y todo lo que se compra de fuera. Y no solo cosas físicas, como coches o alimentos, sino también servicios, como el turismo, el transporte o los seguros. Es, digamos, el pulso comercial más directo que hay. Con ejemplos se ve todo mucho mejor. A ver, cuando México exporta aguacates, entra dinero. Así que eso suma en la balanza de bienes. Cuando miles de turistas viajan a Cancún, también entra dinero, pero en la balanza de servicios. Por el otro lado, si compramos aparatos electrónicos fabricados en Asia, el dinero sale, así que resta. Y lo mismo pasa si una empresa contrata un barco de una naviera extranjera para transportar mercancías. Todo suba o resta en esta gran cuenta. Vale, pasamos al segundo componente, que es un poquito más abstracto, la balanza de rentas, que ahora se llama de ingreso primario. Ojo, aquí ya no hablamos de comprar y vender productos, hablamos del dinero que se genera. Es decir, aquí se apuntan los salarios de la gente que trabaja para empresas de otros países o los beneficios y dividendos que se obtienen de inversiones en el extranjero. Y esto lo deja clarísimo. Imaginen una persona en España que teletrabaja para una empresa de Estados Unidos. Pues su sueldo es una entrada de dinero para España en esta balanza de rentas. O si un fondo de inversión español tiene acciones de Apple y cobra dividendos, eso también suma. Al revés, los intereses que paga un gobierno por la deuda que tiene con inversores extranjeros, eso es una salida de dinero. Son los flujos de pasta que se mueven por el trabajo y por el capital. Y llegamos al tercer y último pilar, la balanza de transferencias o ingreso secundario. La palabra clave aquí es sin contrapartida. ¿Qué significa? Que es dinero que se mueve en una sola dirección. No se está pagando por nada a cambio, ni un producto, ni un servicio, ni es la devolución de una inversión. Simplemente el dinero va de un sitio a otro. El ejemplo por excelencia, y ya veremos lo importante que es para un país como México, son las remesas. Es decir, el dinero que los trabajadores que están en el extranjero envían a sus familias en su país de origen. Pero aquí también entran, por ejemplo, las ayudas internacionales entre gobiernos o las donaciones que hace una ONG a otro país. Son flujos de dinero por solidaridad o por lazos familiares, pero a escala mundial. Bueno, pues basta ya de teoría. Vamos a mancharnos las manos con un caso real. Vamos a coger los datos de la balanza de pagos de México del año 2024, que los publica el propio Banco de México, y vamos a ver cómo funciona toda esta maquinaria en la vida real. Y aquí está el titular, la cifra principal. En 2024, la cuenta corriente de México tuvo un déficit de casi 6.000 millones de dólares. Dicho de forma simple, por estas operaciones corrientes salió más dinero del país del que entró. Pero, ¿de dónde sale exactamente este número? Porque la historia completa es mucho más interesante que un simple número en negativo. Este gráfico es la clave de todo. Se ve perfectamente. Tenemos una barra en negativo en bienes y servicios, o sea, un déficit, y otra mucho más grande, también en negativo, en ingreso primario. Pero atención a la barra de ingreso secundario. Es un superávit gigantesco, más de 64.000 millones de dólares. ¿Qué nos dice esto? Pues que la cantidad de dinero que los mexicanos envían a casa desde el extranjero, las remesas, es tan brutalmente grande que casi tapa los agujeros de las otras dos balanzas. Y aquí lo tenemos en el gráfico oficial del Banco de México que lo confirma. La línea D, la del ingreso secundario, está por las nubes, en superávit, mientras que las otras han ido bailando, muchas veces en números rojos. Es la prueba visual de que las remesas son un pilar absolutamente fundamental para la economía mexicana. Claro,
Todo esto nos lleva a una pregunta bastante lógica. Si un país, como México en este caso, tiene un déficit por cuenta corriente, o sea que en sus transacciones con el mundo gasta más de lo que ingresa, ¿cómo paga esa diferencia? Porque el dinero tiene que salir de alguna parte. Y aquí está el principio sagrado de la contabilidad internacional. La balanza de pagos entera, en su conjunto, siempre tiene que sumar cero. Siempre. Es como una ley física de la economía. Si una parte está en negativo, tiene que haber otra en positivo que lo compense. No hay más. Entonces, ¿cómo se consigue ese equilibrio? ¿Cuál es la magia? Pues aparece otra cuenta, la cuenta financiera. Un déficit en la cuenta corriente se financia con un superávit en la financiera. Esto quiere decir simple y llanamente que el país está recibiendo dinero del exterior. ¿Cómo? Pues por inversión extranjera directa, empresas que montan fábricas, por inversión de cartera, gente que compra acciones o bonos del país, o directamente pidiendo préstamos. Básicamente se están vendiendo activos o se está pidiendo prestado para poder pagar ese desfase. Esta frase lo resume a la perfección. Es el gran juego de equilibrios de la economía de un país. El dinero que se va, por un lado, porque se compra más de lo que se vende, tiene que entrar por otro, atrayendo inversiones o préstamos. Y de hecho, el informe del Banco de México lo muestra. En 2024, México tuvo una entrada neta de capitales en su cuenta financiera, lo que ayudó a que las cuentas, al final, cuadraran. Y cerramos con una pregunta para darle vueltas. ¿Que un país tenga déficit por cuenta corriente un año tras otro es necesariamente algo malo? ¿O podría ser al contrario una señal de que su economía es tan atractiva y tan potente que los inversores de todo el mundo están deseando meter su dinero allí, financiando ese déficit encantados? Como casi siempre en economía, no hay una respuesta fácil. Y ahí, en esos matices, es donde reside lo fascinante de todo esto. Muchas gracias por acompañarnos.